Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. En el episodio de hoy viajaremos hasta Cleveland, Ohio, y nos retrotraeremos a la década de 1930. Allí se movía en las sombras un asesino despiadado que no solo mataba a sus víctimas, sino que también las desmembraba. Después se encargaba de esparcir los cuerpos sin cabeza por terrenos baldíos, a orillas del río. Un caso que desconcertó a la policía y que atrajo a los medios de comunicación, que bautizaron a este criminal como el asesino del torso. Ni el legendario Eliot Ness, quien hizo caer a Al Capone, pudo darle caza. ¿Quién era este monstruo y por qué llevó a cabo tan horribles asesinatos? Sin más, te invito a profundizar en la historia de uno de los killers más perturbadores de la historia de los Estados Unidos. Entre 1934 y 1938, 13 personas fueron brutalmente asesinadas en Cleveland, de las cuales solo 3 pudieron ser identificadas. Quien acabó con la vida de sus víctimas se encargó de que fuera especialmente complicado reconocerlas. Tras matar, el asesino se llevaba consigo la cabeza y las manos de sus víctimas, despojándolas así de identidad. Pero empecemos por el principio, porque para entender este caso el contexto histórico es clave. Los hechos que aquí se narran se produjeron en plena Gran Depresión. Cleveland, que había sido una ciudad industrial en auge, se vio sumida en una crisis profunda con un alto nivel de desempleo y con miles de personas viviendo en la pobreza. Mucha gente sin hogar se agrupaba en asentamientos improvisados y uno de ellos estaba en Kingsbury Run, una cuenca natural que desembocaba en el río Cuyahoga. Entre oscuros callejones, vías de tren y chozas de madera, los habitantes de la zona trataban de sobrevivir en condiciones infrahumanas. Era, por tanto, el caldo de cultivo perfecto para un asesino en serie. En este clima de miseria comenzó esta historia de horror. En apenas 4 años se hallaron 13 cuerpos desmembrados, aunque las víctimas pudieron ser bastantes más. Peter Merilow, uno de los detectives que llevó este caso, estimó que el asesino del torso podría haber acabado con 40 personas entre 1920 y 1950, algo que, sin embargo, no se pudo demostrar. Se cree que la primera víctima de este killer fue la apodada Dama del Lago. Su cuerpo fue encontrado el 5 de septiembre de 1934 en el lago Erie, en Euclid Beach, por un joven que paseaba por la orilla. Se percató de que allí había algo y, al acercarse, vio lo que le pareció un cadáver de una mujer al que le habían amputado las piernas a la altura de las rodillas, así como los brazos y la cabeza. Nunca se conocería el nombre de esta víctima. El cuerpo fue llevado al forense, que determinó que alguien había vertido sobre él cloruro de calcio, un conservante químico que dejó la piel del mismo correosa y de un tono rojizo. El médico estimó que la persona en cuestión había sido asesinada por lo menos hacía 3 meses, pero esa sustancia hizo que su cuerpo se preservara en buen estado. Pese a la magnitud del hallazgo, apenas se habló en la época de esta Dama del Lago, y no será hasta años más tarde cuando entre en la lista de víctimas del asesino del torso. En ese momento, nadie sabía que un serial killer había comenzado a matar en Cleveland. Un año después, el 23 de septiembre de 1935, 2 niños que jugaban en Jackass Hill se toparon con una escena dantesca. En el suelo vieron los cadáveres de 2 hombres desnudos y decapitados. A estas víctimas, además, su asesino les había amputado los genitales que se encontraron cerca de los cuerpos. A ambos, lógicamente, se les sometió a una autopsia que arrojó un dato horrible. Estas víctimas fueron decapitadas en vida. Además, se supo que el asesino en esta ocasión se esmeró en lavarlos antes de abandonarlos, tratando así de eliminar cualquier tipo de prueba. La policía tuvo claro desde el primer momento que aquel no era el lugar en el que habían sido asesinados, pues allí no encontraron ni una gota de sangre pese a la brutalidad de los hechos. De estas 2 víctimas, solo una pudo ser identificada gracias a sus huellas dactilares. Uno de los cadáveres pertenecía a Edward Andrassy, un joven de 28 años que había trabajado en el hospital de Cleveland.
Como hemos dicho anteriormente, apareció decapitado y desnudo, pero no en su totalidad, pues conservaba sus calcetines. No hallaron ningún rastro o pista en su cuerpo, pues había sido escrupulosamente aseado, pero sí encontraron quemaduras en torno a sus muñecas, lo que llevó a pensar a los agentes que había estado atado y trató de deshacerse de las ligaduras. El forense determinó que llevaría 2 o 3 días fallecido. El otro cuerpo no pudo ser identificado, así que pasó a la historia como John Doe I, nomenclatura que utilizan en Norteamérica para referirse a alguien cuya identidad se desconoce. El forense que hizo la autopsia a su cuerpo se percató de que en su piel había un conservante químico, al igual que en el caso de la Dama del Lago. El cloruro de calcio, en este caso, hizo que le fuera imposible tomar las huellas a esta víctima, pero el médico sí pudo determinar cuándo había muerto esta persona. Llevaba entre 3 y 4 semanas fallecido cuando fue encontrado. 4 meses después, el 26 de enero de 1936, apareció la cuarta víctima del asesino del torso. Una mujer se topó con unas cestas junto al edificio de Hart Manufacturing y quiso saber qué había en ellas. Dentro descubrió un cuerpo femenino que había sido desmembrado y envuelto en papel de periódico. Sus huellas dactilares permitieron identificarla. Era Florence Polillo, una mujer de 43 años que trabajaba como camarera y ejercía la prostitución. El forense estimó que llevaba fallecida entre 2 y 4 días. Su cabeza jamás fue hallada, aunque sí aparecería el resto de su cuerpo poco después junto a una cerca. El 5 de junio de 1936 se descubrió otro cadáver, el de John Doe II, también conocido como el hombre tatuado, en Kingsbury Run. 2 chicos que iban a pescar vieron unos pantalones en unos arbustos y decidieron golpearlos con la caña que portaban. Vieron entonces una cabeza humana rodando por el suelo y ambos chicos huyeron despavoridos. Al día siguiente apareció el resto del cuerpo cerca del edificio de la policía ferroviaria de Nickel Plate. Los agentes estimaron que el fallecido debía tener en torno a 20 años, pero les fue imposible identificarlo, pese a que llevaba unos tatuajes muy característicos. En uno se podía leer Helen y Paul y en otro las iniciales WCG. Encontraron también una etiqueta de lavandería en sus calzoncillos con las letras JD. Este joven había sido asesinado 2 días antes de que se encontrara su cuerpo. A estas alturas, el forense confirmó que los asesinatos que estaban azotando Cleveland eran todos obra del mismo autor. A partir de este momento, la noticia saltó a los medios de comunicación y el killer pasó a ser conocido como el asesino del torso o el carnicero loco de Kingsbury Run. El 22 de julio de 1936 se encontró otro cadáver, esta vez de un hombre de unos 40 años al que se conocerá como John Doe III, ya que no se le pudo identificar por sus huellas ni tampoco por su rostro, pues estaba irreconocible. El forense estimó que la víctima llevaba muerta unos 2 meses. En esta ocasión, el asesino pareció cambiar su modus operandi. Esta vez, el cuerpo se encontró rodeado de sangre y, junto a él, se halló su ropa. Los investigadores creen que no trasladó el cadáver a otro lugar, sino que lo dejó en el mismo sitio en el que lo asesinó. El 10 de septiembre de 1936 se halló un nuevo cuerpo, el de John Doe IV. Un vagabundo vio algo a la orilla del río Cuyahoga y pronto se dio cuenta de que aquello era parte de un torso. Los agentes se desplazaron al lugar y recuperaron la parte superior del torso, aunque no fue lo único que encontraron. Después hallaron la mitad inferior y las piernas. A este cadáver, que parecía pertenecer a un hombre de unos 20 o 30 años, como en el caso de Edward Andrassy y de John Doe I, le habían sido amputados también los genitales. Al forense le llamó la atención que el cuerpo, del cual nunca aparecería la cabeza, había sido seccionado de forma limpia, lo que indicaría que el asesino tenía conocimientos sobre la anatomía humana y una gran destreza quirúrgica.
Pasaron unos meses y el 23 de febrero de 1937 se encontró la mitad superior de un torso de mujer a orillas del lago Erie, el mismo lugar en el que se halló a la Dama del Lago en 1934. Como muchas de las otras víctimas, nunca fue identificada, por lo que pasó a ser llamada Jane Doe II, ya que la primera era esa otra víctima que apareció flotando en el agua 3 años atrás. El forense determinó que llevaba 3 o 4 días fallecida cuando fue encontrada y descubrió algo que hasta ahora no había observado en otros cuerpos. En este caso, había cortes imprecisos. El 6 de junio de 1937 se halló el cadáver de Rose Wallace, víctima que fue identificada gracias a los registros dentales. En esta ocasión solo se encontraría el esqueleto de un torso dentro de un saco y en él un periódico a fecha del 5 de junio de 1936. El asesino quiso dejar impresa la fecha de la muerte de esta mujer, que databa de 1 año atrás. Es más, justo ese día, si recordáis, fue hallado fallecido el hombre tatuado, John Doe II, por lo que los investigadores creen que ambos fueron asesinados el mismo día, aunque esta víctima apareció bastante después. El 7 de julio de ese mismo año, un guardia descubrió un saco flotando en el río Cuyahoga. Dentro, una vez más, diferentes partes de un cuerpo humano que tampoco pudo ser identificado. Tenemos, por tanto, a John Doe V como 10ª víctima del asesino del torso. Esta vez, el forense se topó con una nueva sorpresa, y es que el cadáver no solo había sido desmembrado, también le habían quitado las vísceras y el corazón. Además, en este caso, tampoco había estado tan preciso a la hora de hacer incisiones. O bien quien lo asesinó tenía prisa, o bien cada vez se estaba volviendo más descuidado a la hora de cometer sus crímenes. El tiempo pasaba, pero los asesinatos no cesaban. El 8 de abril de 1938 se descubrió la mitad inferior de una pierna en el mismo río nombrado anteriormente. El 2 de mayo, casi un mes después, apareció el resto del cadáver en un saco. Una vez más, nunca se encontró la cabeza. El forense determinó que esta persona había fallecido entre 3 y 5 días antes y además, precisó que había morfina en su organismo. Se desconoce, eso sí, si fue el asesino quien le administró esta sustancia o si fue ella misma quien la consumió. En cualquier caso, tampoco pudo ser identificada, por lo que fue conocida como Jane Doe III. El 16 de agosto se encontraron los que serían los últimos cadáveres que se atribuyeron formalmente al asesino del torso. 2 cuerpos fueron hallados en el centro de Cleveland, juntos, como ocurrió con Edward Andrassy y con John Doe I. El lugar en el que aparecieron no es casual esta vez, y es que el killer las dejó en un vertedero, en un claro mensaje al investigador Eliot Ness, pues este podía ver desde su ventana el lugar en el que se deshizo de estos cuerpos. Una burla sin duda a la policía y en especial al ya mencionado detective, considerado un héroe para muchos por haber dado caza a Al Capone. Los cuerpos en esta ocasión pertenecían a un hombre y a una mujer. El de ella, Jane Doe IV, llevaba entre 4 y 6 meses sin vida y tenía signos de haber sido embalsamada. Solo se encontraron el torso, las extremidades y la cabeza, todo ello envuelto en ropa, cajas y periódicos. El otro cuerpo, el de John Doe VI, por su parte, falleció entre 7 y 9 meses antes de ser encontrado. Su cadáver apareció cerca del de la chica y su cabeza se halló en un cubo de basura. La investigación relativa al asesino del torso fue llevada prácticamente desde el principio por Eliot Ness, director de la seguridad pública de Cleveland. Junto a él trabajaron otros investigadores como Peter Merilow, quien llegó a afirmar que este killer asesinó por lo menos a 40 personas, y Zalewski. Loco por dar caza al asesino, Eliot Ness formó un grupo de 20 detectives y los infiltró en los suburbios. Registraron a algunas chabolas de la zona e interrogaron a un sinfín de gente sin hogar. Pero nada de lo que hacían los agentes bastaba para frenar las ganas de matar del torso.
En 1938, Eliot Ness pidió a los medios que no publicaran en primera página los asesinatos, porque lo único que conseguían era que el asesino tuviera aún más ganas de acabar con nuevas vidas, pues era capaz de burlarse de la policía una y otra vez. El 18 de agosto de ese mismo año, el director de seguridad ordenó una redada en Kingsbury Run. Convencido de que el torso estaría allí, él mismo se adentró en el barrio en busca del asesino, que, sin embargo, no apareció. Según The Cleveland Press, frustrado y sobrecogido por los hechos, ordenó incendiar las chabolas que había en el lugar, algo que criticaría ferozmente este diario en cuestión. La cabecera habló ese día y los siguientes sobre los métodos poco ortodoxos de Eliot Ness, que salió a la palestra a decir que el fin justificaba los medios. Durante su ardua investigación, la policía tuvo a 2 sospechosos en el punto de mira. El principal fue Francis Sweeney, un cirujano y veterano de la Primera Guerra Mundial que se volvió muy violento cuando terminó el conflicto. Sufría depresión y abusaba del alcohol, lo que hizo que le despidieran de su trabajo en el hospital y que su familia le abandonara. Es más, su esposa le dejó más o menos en la misma franja en la que apareció la Dama del Lago, la que se cree que sería su primera víctima. Los agentes buscaban un hombre alto y fuerte, capaz de transportar los cuerpos con facilidad, y Sweeney encajaba en ese perfil. Además, tenía probados conocimientos en anatomía humana por su profesión, así que no debía resultarle difícil desmembrar un cuerpo. Nunca, sin embargo, encontraron ninguna prueba que señalara a este hombre. Pese a todo, el 20 de agosto de 1938, Eliot Ness se lo llevó a una habitación de hotel, donde lo retuvo varios días. Fue sometido a un duro interrogatorio y se le sometió también a la prueba del polígrafo hasta en 2 ocasiones, prueba que, dicho sea de paso, falló, pero al no haber evidencias para hacer una acusación formal, no tuvo más remedio que dejarlo en libertad. Finalmente, esta vía se cerró, pues, al parecer, cuando se cometieron algunos de los crímenes, Sweeney estaba en un psiquiátrico, aunque eso no impediría que este hombre hubiera salido. Una ley de Ohio permite a cualquiera que ha ingresado de forma voluntaria en estos centros abandonarlo cuando quiera. En cualquier caso, allí terminaría sus días el principal sospechoso de Eliot Ness. Durante su última estancia en el psiquiátrico, cuando los crímenes ya habían cesado en la década de los 50, el investigador recibió varias postales incoherentes y amenazantes de Sweeney. El otro sospechoso de las autoridades fue Frank Dolezal, que fue detenido en junio de 1939 por su posible implicación en el asesinato de Florence Polillo, la 4ª víctima atribuida al torso. Acusaron a este hombre, que trabajaba como albañil y que había vivido con Florence, de su asesinato, y resultó que además había tenido trato con Edward Andrassy y con Rose Wallace, otros de los fallecidos. Dolezal firmó una confesión que, sin embargo, no coincidía con los hechos y no se le pudo vincular con el resto de crímenes. Cuando estaba en prisión, este hombre apareció ahorcado en su celda antes de que se celebrara el juicio. Su cuerpo apareció a unos centímetros del suelo, pero lo que más llamaba la atención es que en su autopsia se pudo apreciar que tenía rotas 6 costillas. Se cree que pudo ser golpeado salvajemente hasta que confesó. Finalmente, a Dolezal se le eximió póstumamente de ser el asesino del torso. Un monstruo que, por desgracia, nunca fue atrapado. Sus víctimas, en su mayoría personas marginadas, fueron brutalmente desmembradas y olvidadas por un sistema que fue incapaz de dar con el asesino. Ni Eliot Ness, con toda su fama y determinación, pudo resolver el caso, que se convirtió en su obsesión. ¿Fue el principal sospechoso, Francis Sweeney, el verdadero asesino? ¿O acaso el killer siguió en las sombras libre para matar de nuevo? Hoy, casi 100 años después, el caso sigue siendo todo un misterio. Cleveland avanzó y Kingsbury Run desapareció bajo la modernización de la ciudad, pero los fantasmas de este caso aún persisten.
uno de los asesinos más célebres de la historia del crimen estadounidense que logró esquivar a la justicia y derrotar en esa lucha personal con Elliot Ness al investigador, que nunca ocultó su desasosiego por no poder meter entre rejas a este monstruo que atormentó a todo un país.